Una vez que ya definimos de manera clara qué es un fluido, vamos ahora a estudiar algunas de las propiedades más importantes de los fluidos que nos van a ayudar a comprender cuáles son las variables más importantes para el desarrollo de las ecuaciones. Para poder definir las propiedades de los fluidos, vamos a primero dar el concepto de propiedades. Las propiedades en términos simples son las características intrínsecas de los sistemas, y por sistemas me refiero a los fenómenos físicos, como ya habíamos comentado anteriormente. Ahora bien, las características de los sistemas van a darse en dos tipos, en propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son independientes de la masa de un sistema, como la temperatura, la presión y la densidad. Por otro lado, las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores dependen del tamaño del sistema, de la masa total, del volumen total y de la cantidad de movimiento, como ejemplos. Ahora, la cantidad de movimiento es una propiedad extensiva porque sí depende de la masa y consecuentemente de la velocidad. Más adelante vamos a dar su definición formal cuando deduzcamos algunas de las ecuaciones importantes en el balance de cantidad de movimiento. Existen otro tipo de propiedades que se le conoce como propiedades específicas, que no son más que las mismas propiedades, pero por una unidad de una unidad fundamental de medición, que puede ser la masa, puede ser volumen, puede ser longitud, etcétera. A estas propiedades se le conocen como propiedades específicas. Algunos ejemplos de estos son el volumen específico, ya que es el volumen pero dividido por una unidad de masa, y la energía específica, que es energía pero por unidad de masa. Las unidades generalmente las vamos a estar utilizando en el sistema internacional, aunque también es pertinente utilizar el sistema inglés, no porque sea más cómodo, sino porque lamentablemente muchos aparatos técnicos y electrónicos están en esas unidades, así es que debemos aprender a convertir entre propiedades o identificarlas. Vamos a revisar algunas de las características o propiedades, como ya dijimos, más importantes de, en este caso, la dinámica de fluidos respecto de la transferencia de cantidad de movimiento. La masa es una de las principales, ya que esta es una propiedad intrínseca de la materia y que relaciona la cantidad de sustancia que contiene dicho sistema. Puede ser un sistema termodinámico, puede ser un sistema de mecánica de fluidos, etc. La unidad que se ocupa para medir la masa es el kilogramo en el sistema internacional. Otra propiedad específica es el volumen, que es una propiedad intrínseca también de la materia que relaciona o se relaciona con las dimensiones en el espacio que tendrá un sistema, que puede ser termodinámico o mecánico. Las unidades del volumen son metros cúbicos. Nótese que la relación del volumen no es más que una relación del producto de otra unidad principal, que es la longitud. La longitud en su sistema, bueno, el sistema internacional se mide en metros. Ahora, el volumen también se puede descomponer en área, es decir, el área por la altura, o directamente la multiplicación de las tres longitudes, que sería largo, ancho y profundidad. El flujo volumétrico es otra característica que es importante estudiar en la mecánica de fluidos, ya que el caudal, el flujo o gasto volumétrico se define como la relación de la cantidad volumétrica de fluido que pasa por una sección transversal a una velocidad determinada. Las unidades en el sistema internacional son metros cúbicos por segundo. Lo que podemos ver en la imagen que está detrás del texto es una tubería con la cual se está llenando la tina. La presión es otra característica importante, ya que esta es el efecto de una fuerza aplicada en una dirección normal, es decir, perpendicular a 90 grados, aunque no necesariamente en ese ángulo, a un sólido. En este último se le conoce como esfuerzo, pero para los líquidos y los gases se le conoce como presión. Eso es importante recordarlo. La presión como tal solamente se le conoce en los gases y líquidos. Esta presión se le conoce como esfuerzo en los sólidos. Ahora, la presión en un fluido en reposo o en cualquier punto de la misma afecta de igual manera en todas las direcciones y se define como la componente normal de la fuerza por unidad de área, es decir, la presión es la fuerza ejercida perpendicularmente sobre el área que ocupa el fluido. Estas unidades generalmente son newton sobre metro cuadrado o también llamadas pascales.
Noten que el newton se compone de la multiplicación de la aceleración por la masa, que es la definición de la fuerza de Newton. Vamos a deducir otro también, una propiedad que se parece a la presión, pero esta se llama peso-fuerza, ya que el peso de un sistema se relaciona con la fuerza gravitacional ejercida sobre dicho sistema. Su magnitud se determina por la aceleración de la gravedad. En el ámbito terrestre se toma un valor en el sistema internacional de 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. El peso de un sistema tomará valores diferentes según el marco de referencia, pues la fuerza gravitacional depende del lugar de la medición. Las unidades de la fuerza son kilogramos sobre segundo por segundo al cuadrado, o bien newton. Noten lo que estamos deduciendo aquí. Lo anterior era la presión, es decir, la fuerza ejercida sobre el área, pero esta es netamente solamente la fuerza. El peso o fuerza es la multiplicación de la masa por la aceleración. La densidad es otra de esas propiedades interesantes, ya que la densidad se define como la cantidad de masa sobre, entre o dividida por la unidad de volumen. En general, los sólidos y los líquidos son incompresibles, por lo que la variación de la densidad por efectos de la presión suelen ser despreciables, no así con la temperatura. El volumen específico se define como la cantidad de volumen sobre, entre o dividido por la unidad de masa. Otra forma de llamarlo es el inverso de la densidad. El peso o fuerza específico es una propiedad, como ya dijimos, que está relacionada por una unidad. En este caso es una unidad de volumen, ya que el peso o fuerza por unidad de volumen se le conoce como peso o también como densidad de peso. Matemáticamente es el producto de la densidad por la gravedad. La viscosidad es otra de esas propiedades interesantes, ya que la viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido a fluir y que se determina mediante la velocidad de deformación de un fluido cuando se aplica una fuerza o esfuerzo cortante. Noten que el esfuerzo cortante ya mencionamos que es la presión que se ejerce, es decir, la fuerza sobre un área del fluido.